Para empezar el capítulo 7, uno ha de saber bien dónde se mete. De Venturas de las Azules Huestes, préstele su buen oído el oyente. Pues ya que nos hemos pasado al verso, sin razón que se me haya dado de esto, de ese curso real a tal efecto, sirva mi buena rima en el empeño. Me alegro tenga bien dicha mudanza, que el podcast exige valor, templanza, persistir con arrojo en la cruzada, aunque sea de pocos celebrada. Al amparo de esta música frugal, en este lapso quisiérale importunar, pues es que no me sacó del apuro aquella explicación sobre azul oscuro. Creo haberlo dejado bien lucido, al convocar mi recuerdo de guaje, que si no era de azul fuerte el vestido, no era alforja adecuada en este viaje. Por más que le oigo los motivos, no me convencen, se lo digo. ¿De dó provendrá tal majadería, si es que no es receta de brujerías? No entraré en agravios de mentideros. Lo que no procede en razón alguna es que el carbón deje de ser negro para volverse azul por ciencia infusa. No hallará de mi ser otras palabras que no sean de paz y conveniencia. Y ahora guarde silencio y buena cara, que el capítulo 7 ya comienza. Capítulo 7. Belgrado. Empecemos en la temporada del 93, que es cosa apasionante, ya lo veréis. Que sin Irureta en el banquillo, Antich habrá de cogerle el truquillo. A ver, en serio. Una cosa es hacer esto un ratín y otra ya abusar. No vamos a estar haciendo esta mierda todo el rato, me niego. Joder, vaya manera de bajarle el cuadro a la peña, ¿no? Verano de 1993, pretemporada. Radomir Antic ha hecho algunos cambios. Para empezar, ha prescindido de un miembro esencial del cuerpo técnico tras 6 años en la primera plantilla, el preparador físico Javier Ordax. Esta decisión tiene mucho que ver con la escuela yugoslava. Antic está tan encima de la preparación del equipo en este aspecto que la propia figura no tiene demasiado sentido a su juicio. Así lo reconoce el propio Ordax por su experiencia en la temporada anterior junto al serbio. Pero no es el único cambio.
Como segundo entrenador, además de Mari Gil, incorpora a Ivan Ivancevic, otro técnico serbio que estará encima de la preparación de los porteros. La plantilla también necesita una revisión y lo primero es aligerar peña. Además de la salida ya anunciada de Lakatos, Grakan es baja en el Oviedo tras 4 temporadas de azul. Las lesiones han perjudicado el rendimiento de un jugador de gran calidad que ha ido de más a menos en su trayectoria oviedista. Y Antic sigue con su lista de bajas. Paco se va al Logroñés, Gaspar al Langreo y Fermín al Castellón. Y como a Sarriugarte no lo consigue colocar en ningún lado, se queda una temporada más en Oviedo. A este no lo sacan ni con agua caliente. Las salidas dejan huecos para nuevas incorporaciones. Antic busca otro portero. Un chaval de 19 años llamado Mora llega del Aranjuez para hacer la prueba con el primer equipo. La ha hecho anteriormente sin suerte en el Sevilla, que rechazó finalmente su incorporación, pero en esta ocasión el Oviedo sí que se lo queda. Viti está a punto de retirarse y Antic quiere, además de Rafa, un tercer portero para aumentar la competencia entre ellos. Pablo Alfaro, en ese momento en el Barcelona, es uno de los objetivos de Radomir, que ya le había entrenado en el Zaragoza. Pero finalmente Alfaro se va al Racing de Santander a dar todo su amor a los delanteros. 16 años más tarde eliminaría al Oviedo como entrenador del Pontevedra en un playoff, pero eso queda muy lejos aún. Sin embargo, fruto de esas conversaciones, llegarán 2 jugadores del Barça a la entidad azul. El delantero Maqueda, fichado por 4 temporadas, y el lateral Lluís Carreras, cedido. También se incorpora el centrocampista Juan Antonio Andrades, del Sevilla. Por su parte, Pirri, después de la tremenda temporada anterior en la que le había tocado el papelón de sustituir a Bango y en la que se salió, es pretendido por el Tenerife y el Sevilla. Pero finalmente se va al Atlético por 170 millones tras la negociación de Prieto con Rubén Cano y Jesús Gil. Joaquín y Jiménez, 2 sportinguistas, eran en ese momento los representantes del jugador. Esa pasta algunos piensan en el club que tiene que reservarse para hacer un fichaje gordo. Muchos miran a Serbia, sumida en plena guerra civil, donde hay un jugador llamado Slavisa Jokanovic que juega en el Partizan y del que hablan maravillas. Pero la cosa pinta jodida para traerlo y hay que buscar alternativas. Por eso el club pregunta por otro jugador del que le han llegado muy buenos informes, un checoslovaco llamado Peter Dubovsky que juega en el Slovan de Bratislava. Además, el ex sportinguista Lujovi le ha hablado muy bien de Asturias al joven delantero que le acaba de hacer un hat-trick a Rumanía en un partido internacional. Pero la fiesta se acaba cuando el Madrid se interpone, saca los billetes y se lo lleva. Sí, muchas fiestas se acaban así. Mientras tanto, Antic se trae al Oviedo del Madrid a Roberto Suárez, a quien conocía de su paso por el club merengue, cuando el jugador todavía estaba en juveniles. Suárez, que muchos años más tarde regresaría al club para formar parte del organigrama técnico, es un mediocentro organizador que roba balones y que tiene criterio para repartir juego. Un centrocampista muy del gusto del serbio. En general, las renovaciones de la plantilla son sencillas, salvo la de Jerkan. Slavan Zambata, su agente, pide más pasta. El croata tiene ofertas de Italia y de Francia, pero quiere quedarse en el Oviedo, donde está ofreciendo un rendimiento excepcional. Rufino Sarmiento es el encargado de dirigir las negociaciones por parte del club. Y al final, Jerkan renueva por 3 temporadas. En la presentación, con la única novedad de Andrés, al que se le hace la ficha del primer equipo, y ante la atenta mirada de Slavisa Jokanovic desde la grada, Antic vuelve a hablar de Europa. ¡No! ¡No pronuncies ese nombre! ¡No lo invoques! ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 El oviedismo es optimista. La renovación en el banquillo ha cambiado el ánimo de la afición, siempre fiel al equipo. La media de espectadores de la temporada 92-93 ha sido muy similar a la de la temporada anterior, unos 16.300. Pero en lo institucional, las aguas bajan revueltas. La conversión en sociedad anónima ha modificado las reglas de funcionamiento interno, aunque todavía muy pocos parecen comprenderlas. El Oviedo acaba la temporada anterior con un déficit real de más de 200 millones, pero finalmente se mete la venta de Pirri en el balance del ejercicio anterior, lo que muchos interpretan como una manera de falsear las cuentas, que presentan solo 90 de deuda. Muchos creen que para cuadrarlas hay que vender a Cristóbal al Madrid o al Tenerife y sacar dinero, pero las negociaciones finalmente no se concretan y el jugador se queda en la plantilla. Pero la grieta avanza.
Cholo Lobato, responsable del área deportiva y las decisiones de los fichajes, se enfrenta a Prieto y a Celso González y anuncia que se va a deshacer de los 30 millones en acciones para vendérselas a sus dos antiguos socios, que ganarán así poder en el Oviedo. Considera que le han ninguneado en su departamento y que han tomado decisiones que le hubiese correspondido tomar a él. No está de acuerdo con la nueva política de fichajes y con algunas de las renovaciones, y ha decidido salir del Oviedo. Se comenta que aún le escuece la putada que le hicieron obligándole a decirle a la cara a Irureta en el despacho de Celso González que se iba a la puta calle. Curiosamente fue él luego quien dirigió las negociaciones junto a Prieto para traerse a Antich. El poder en el club se recompone. Lo que era un trío ahora se convertirá, en teoría, en un cuarteto. Prieto, Celso González, Rufino Sarmiento y José Antonio Sánchez Suárez, responsable de la empresa JS, la que edita la revista del club. Un socio denuncia movimientos turbios en las cuentas, pasta que sale sin justificarse. Otros consejeros como José Luis López o Moisés Álvarez, permanente oposición de Prieto, anuncian que van a dimitir. Algo está cambiando en el club. Rufino Sarmiento sale al paso de las acusaciones y admite que las cuentas no son buenas, pero que la oposición está mintiendo y que la aprobación de los presupuestos no va a suponer pérdidas de 500 millones de pesetas para la temporada entrante, como algunos murmuran. Y así se llega a la junta directiva. El 20 de agosto se celebra la asamblea y ocurre un hecho sorprendente. El Ayuntamiento de Oviedo, que tiene 90 millones en acciones del club, rechaza el presupuesto presentado por el club, que sin embargo se aprobará igualmente sin su apoyo. Pero es un toque de atención. Los 1.121 millones que presenta el Oviedo para 93-94 resultan desproporcionados a ojos de muchos. De ellos, 630 serán para pagar las fichas del primer equipo. El Oviedo gasta más de lo que gana, pero las amenazas de convocar una junta extraordinaria para echar a Prieto se quedan en nada. La oposición no tiene fuerza. La Junta sirve también para informar del buen progreso de las obras del Requesón, para ampliar sus instalaciones. Pero volvamos al equipo. Esta vez, el Oviedo se va a hacer la pretemporada a Cabeza de Manzaneda, en Orense, a 1.500 metros de altitud. Antich ha cambiado la preparación y los entrenamientos para meterle a todo una mayor intensidad. Además, el Oviedo se estrena en el trofeo en Macuervo contra el Mérida, tras la renuncia sucesiva del Depor, el Celta y el Compostela a participar. Y los azules palman por 2-4. Los 2 goles los mete Jankovic, que acaba de renovar. Pero estamos en plena época del grandonismo en Oviedo. Michael Jackson cantando en el Carlos Tartiere, Slash tocando mamado de madrugada en el Pinón Folicia. Mira quién ha venido a verme. Slash. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bien. Te voy a dar otra oportunidad para volver al grupo. Quiero que me toques el riff de Sweet Child of Mine. Venga, vamos. Mal. No. Otra vez. Mal. Mal. No. Mal. No. No. Pero bueno, ¿tú me No. estás toreando o qué? Cojones. Con esa actitud no, ¿eh? Con esa actitud no. Vete a la mierda, nene. A este, a tomar por culo. ¡Ay, sí, Charlo Mine! ¿Ahora qué? Está fresco. Mickey Rourke peleando en el Palacio de los Deportes. Y luego en la Real con Poli Díaz. Así que hay que montar algo gordo también en el Tartiere. José María Minguella es el hombre. Un tipo con unos contactos acojonantes, con buen olfato además para dar el pelotazo. Había sido entrenador, pero sobre todo el agente que había fichado a Maradona, a Stoichkov y a Romario. Y que muchos años más tarde traería a Messi al Barcelona.
Minguella quiere organizar un torneo veraniego a lo grande y encuentra en el Ayuntamiento de Oviedo un cómplice perfecto para todo lo grandón. En principio se trata de un cuadrangular. ¿Un queo? Un cuadrangular, un torneo entre 4 equipos, pero da igual, porque al final se quedan 3. Milán y Barça, los 2 mejores equipos del mundo en ese momento, y el Oviedo, centro de operaciones del gavinismo. Y dejan fuera al Sporting, con el que el Ayuntamiento de Oviedo tenía apalabrado un contrato de 20 millones de pesetas y que se agarra un buen mosqueo. En Gijón recuerdan que el Sporting ya había jugado contra el Milán, al que había ganado en la ida de la UEFA por 1-0, con el golazo aquel de Jaime, antes de ser eliminado. En 2008, 15 años después de aquel desplante, los gijoneses se desquitarían invitándoles al Villa de Gijón para celebrar el ascenso a primera después de 10 años. Por aquel entonces, Ancelotti estaba en el banquillo del Milán y el Sporting se impuso por 2-0. Pero volvamos al verano del 93. Con ocasión de la celebración del trofeo, el ayuntamiento quiere homenajear a antiguas glorias oviedistas y consigue reunir a 100 exjugadores. Algunos hacía más de 40 años que no venían por Oviedo. El consistorio puso a su gente a localizar a todos los antiguos veteranos del Oviedo. Algunos habían muerto, a otros fue imposible localizarles y hubo incluso alguno que estaba en un lugar remoto sin teléfono. Sí, el argentino Pedro Pablo Sará, que vivía en Mendoza, a 1000 kilómetros de Buenos Aires. El también argentino y exoviedista Sánchez Laje consiguió que un amigo común lo localizara y le pusiera al teléfono a una hora acordada para que hablara con los organizadores de la reunión. No tengo pasaporte, respondió, pero daría todo por estar allí. El ayuntamiento movió hilos, el cónsul argentino en Vigo solucionó de forma express el problema y Sará pudo reencontrarse con sus compañeros en Oviedo. Sará había jugado como interior derecho en el Oviedo a principios de los 50. Curiosamente, muchos años más tarde, cuando tenía 75, se vino a la capital del Principado a pasar sus últimos años de vida. Calici, Antón y Sion son los grandes veteranos, pero hay muchos más. Una enciclopedia viviente del Oviedo y del oviedismo. Marianín, Galán, Gómez, Amarilla, Toni Cuervo, Iriarte, Paquito, Argila, Uría, Artabe, Mandi, Poladura, Japo, Tensi, Carrete, Chuché. La lista es interminable. Los exjugadores se hacen un buen tour. Primero van a la finca de Gavino en Benia de Onís y luego a Covadonga. Un bonito homenaje, el primero de este tipo, que sentará las bases para futuras reuniones. Homenaje que terminará de noche para ver el torneo en el Tartiere. Telecinco lo retransmite en tu pantalla, amiga. El 6 de agosto, Oviedo y Barça abren el torneo. Los azulgranas se presentan con el flamante fichaje de Romario, que apenas juega un cuarto de hora. Por su parte, Antis le da unos minutillos a Amieva, un chaval de 17 años y gran esperanza de futuro del club, que ha sido 11 veces internacional sub-16 y otras 3 con la sub-17. A pesar de la expulsión de Busquets padre... Sí, bueno, porque el hijo tenía 5 años en ese momento. Fíjate el viejunismo. El Barcelona se impone por 0-1. Por su parte, el Milan ha llegado a Oviedo ese mismo día. Los chavales nos subimos a las vallas del colegio Veneranda Manzano y nos agolpamos en la verja de las pistas de San Lázaro a ver entrenar a Papén, Savicevic, Boban, Maldini, Baresi y Panucci entre la lista infinita de estrellas. Capello es el entrenador. Una puta maravilla. El segundo partido se disputa entre los italianos y los carballones al día siguiente, el 8 de agosto. Este partido, aun siendo un amistoso, pasará de alguna manera a formar parte de la historia del Real Oviedo. En un Tartiere medio vacío, el Oviedo le juega de tú a los italianos. En el minuto 41, Jankovic le pone un balón a Carlos que tras botar la engancha de cabeza al palo largo. Tremendo gol. Con el 1-0 se llega al descanso, y tras reanudarse el partido en el minuto 8 de la segunda parte, Armando nuevamente, a pase de Jankovic, marca el segundo ante la pasividad de la defensa milanista. Y por si fuera poco, en el minuto 12, Gali en pugna con Carlos se mete el balón en propia. Real Oviedo 3, Milán 0. Marcho para casa. Hasta mañana. No me llaméis que voy a dejar descolgado el teléfono. Pero antes de terminar el partido, Simone marca 2 goles que maquillan un resultado que pudo haber sido más abultado si no hubiesen llegado los cambios habituales de los partidos amistosos. Con el 3-2 para el Oviedo finalizará el partido. Si quieres, viajamos en el tiempo al viejo Tartiere para escuchar a Carlos siendo entrevistado.
por Antonio Lobato con pelo. Pienso que ha sido una jugada bastante bien llevada por nosotros, un centro abajo y bueno, me tenía que tirar en plancha. Y son de esos goles que aunque lo intenta es difícil que entre, ¿no? Y bueno, hoy ha entrado y pienso que quizás lo que no entró ayer ha entrado hoy, ¿no? Además son los goles que pueden calentar una afición, que pueden dar un poco de ánimo de aquí al futuro, ¿no? Sí, yo pienso que lo más importante es ir cogiendo la onda, ¿no? Date cuenta que llevamos prácticamente 12 días de entreno y bueno, muchas palizas y las piernas están bastante cansadas, ¿no? Entonces bueno, ahora falta tocar mucho toque de balón para ir cogiendo la forma y sobre todo para darle ilusión a la gente, ¿no? Que pienso que bueno, que tiene que ser fundamental como lo fue al final del campeonato del año pasado, donde gracias a su apoyo y la suerte que tuvimos, bueno, nos salvamos, ¿no? Entonces vamos a ver si entre ellos y nosotros hacemos una piña para que vuelva a ser Carlos Tartiere lo que era, ¿no? De 45 minutos frente al Milan, un histórico del fútbol, un grandísimo equipo, un equipo modesto como el Oviedo ha conseguido no solo pues tratar de tú a tú, sino encima poder seguir por delante. Es increíble, ¿no? Sí, bueno, sobre todo si tienen en cuenta el equipo que tiene el Milan, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos hecho un buen partido y hemos tenido la suerte de adelantar el marcador. Gracias, Carlos. Gracias. En la última jornada, el Milán destroza al Barcelona por 3-0, tras pasarle por encima, en un aviso más serio de lo que pueda parecer de lo que ocurrirá en la final de la Champions League 10 meses más tarde. El Milán se lleva el torneo y Baresi levanta una réplica de la catedral en plata sobre el viejo Tartiere. Me imagino que este torneo ocupará un lugar de honor en las vitrinas del equipo rosonero junto a las Copas de Europa. Sin duda. Todavía hoy, alguno de los pocos que asistieron al campo recuerda a Baresi lanzando hacia adelante a la defensa del Milán con sus famosos gritos para dejar en fuera de juego a las delanteras rivales. A pesar de todo, el torneo es un fracaso en cuanto a asistencia, debido a las fechas y a la retransmisión de Telecinco. Y también en lo económico. 58 millones de pérdidas para el señor Minguella, que se tuvo que ir encantado. Para no volver. Pero sigamos. El trofeo Principado llega a su 6ª edición en este año. Sirve en esta ocasión para homenajear a Jesús Castro, exjugador del Sporting, hermano de Quini y fallecido unas semanas antes al saltar al mar para salvar a 3 personas. Al contrario que el Oviedo, los gijoneses han conseguido reducir la deuda considerablemente gracias al trabajo de José Julio Carrascosa, gerente del club desde la llegada de Eloy Calvo a la presidencia de la entidad. En parte, su éxito se debe a la venta de jugadores y a un acuerdo que ha suscrito con el Barcelona para las cesiones y los traspasos entre los dos clubes. Los barcelonistas se llevan a Iván Iglesias por solo 100 millones de pesetas. También se irá Manjarín al Depor por 218 y se rescindirán los contratos de Nilsson y Escoto. El Gato Ablanedo, con una oferta del Depor sobre la mesa, rechaza irse y el club se tiene que comer su ficha. A pesar de todo, Manuel Calvo, máximo accionista, no tiene demasiada afinidad con los demás y sigue pensando que hay que recortar más gastos y que el acuerdo con el Barça no es nada ventajoso. La calma en el club es más engañosa de lo que parece. El 13 de agosto, los dos equipos asturianos juegan la ida del 6º torneo Principado en el Molinón. El Sporting sale en tromba y se adelanta en el minuto 1 con un gol de Miner. El Oviedo espera su oportunidad a la contra, que llega con el empate de Jankovic tras una gran jugada del Chuti Andrades en el minuto 39. En la segunda parte, Jankovic hace el segundo y el Oviedo se lleva la victoria. El día 16, Rosario Central, entrenado por Cantatore, que había estado muy cerca de dirigir al Oviedo años atrás, es el invitado para el 6º torneo Caja de Asturias. A pesar de las buenas sensaciones del equipo, se llega al final del partido con empate a 2, con goles de Cristóbal de penalti y Oli. Y luego el Oviedo palma por penaltis, y los argentinos, con un acertado Bonano en la portería, se llevan el torneo. Antic alza la voz, critica con dureza al equipo y pone las pilas a la gente. Y el día 23 se juega la vuelta del Trofeo Principado bajo un Orbayu que convierte el campo en una pista de patinaje. Un Oviedo confiado y fallón deja con vida al Sporting, que sorprendentemente se impone con un gol de Marcel Sabou en la segunda parte. Con 0-1 se llega al final del partido y los dos equipos resuelven el torneo desde el punto de penalti. Y los gijoneses se llevan el trofeo tras una parada de Ablanedo a Jankovic. De los 6 torneos disputados, 3 para cada equipo. Un final que llena de dudas al Oviedo de cara al comienzo de temporada. Pero esto ni siquiera ha empezado. Así que tranquilo todo el mundo. Soy de Verdicio,
hacia la vera del Cabo Peñes, xunto a la mar. Non hai tocinos na mio panera, pero hai gavitos ao los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a collerles verces pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos o tres bajo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, neña, qué guapa yes. Tienes el ritmo, ritmo de verdicio, ritmo, ritmo de verdicio. El Oviedo comienza la Liga en casa contra el Valencia, después de una pretemporada irregular y en medio de un enfrentamiento de los jugadores y el club por las primas. Anti se queja de que el ambiente no es el mejor para afrontar la competición. Al poco de empezar el partido, Viñals se lesiona y a Yerkan lo expulsan a los 17 minutos tras 2 amarillas absurdas. Mijatovic enchufa un gol de falta. Y a Camarasa, el árbitro le perdona la roja directa por derribar a Carlos cuando se iba solo a portería. A partir de ahí, el Valencia juega a placer y se impone por 0-3. El público del Tartiere se va a casa con la sensación de haber sido barrido y también maltratado por el árbitro. Vaya mítica la camiseta de Kelme de esta temporada, con la banda blanca cayendo desde el hombro derecho. Durante los 2 primeros partidos todavía lucía la publicidad de la central lechera, pero en realidad ya se había finalizado el acuerdo tras 8 años como patrocinador de las camisetas del primer equipo. Finalmente le relevará la Caja de Ahorros de Asturias, para la que trabaja el bufete de Celso González, que acumula cada vez más poder en el club. Será a partir del derbi, en la tercera jornada contra el Sporting, al que la entidad asturiana ya patrocina. Es el tercer patrocinador tras el primer contrato con Fiat, que había puesto su publicidad en las camisetas durante 3 años. El inefable Daniel García Yagüe, entonces presidente, tenía un concesionario y colocó ahí el patrocinio. La verdad es que poco hemos hablado de García Yagüe. Esto de Luciano García ayuda a darle color al personaje. Un presidente que era Ricardo García Yagüe. Daniel García Yagüe. Daniel García Yagüe. Ricardo es el hijo. Ricardo es el hijo. Ricardo es el hijo. Y bueno, con el que tú coincidiste muchísimas veces, que era íntimo, digo, sí, que era Gonzalo. el rey del irlandés, ¿no? Gonzalo Fernández. Que llamábamos el rey del irlandés, ¿no? Porque era el que tuvo durante una temporada la cafetería del... Cuéntame, fue una época muy bonita, ¿no? Fue una época genial. Se vivían tantas cosas y tantas cosas disparatadas, aparte de las anécdotas de Yagüe, de intentos de compras de partidos, algunos efectivos, como por ejemplo el famoso ascenso del Oviedo de segunda B a segunda, que el Langreo jugaba en Miranda de Ebro con el Mirandés, y vamos, el Langreo estaba perfectamente aleccionado por el presidente, o sea, le había pagado, etcétera, etcétera. Me acuerdo que terminó el partido del Tartiere y la gente estaba esperando que terminase el partido del Langreo en Miranda, porque si ganaba el Langreo, pues subía el Oviedo. Esa fue una transmisión también muy curiosa, ¿no? En la segunda jornada, el Oviedo visita al Celta y arranca un punto de Balaídos gracias a un golazo de Carreras. Y a un paradón de Viti en el último minuto. El Oviedo acabó con 2 expulsados, Predo Alberto y Rivas, que le metió un ostión a Pachi Salinas justo al final y le rompió la mandíbula. 4 partidos a la nevera. Jornada 3. El Sporting visita al Oviedo en San Mateo el Día de América en Asturias. Areces dice que no va porque la última vez lo colocaron en la 6ª fila del palco. Gabino aprovecha el encuentro institucional para darle un cheque a Prieto de 38 millones. Así, delante de todo el mundo, lo saca del bolsillo y se lo entrega en medio de la conversación. ¡Boda gitana! ¡Tracatrá! El Sporting se presenta con Sabou como la gran estrella. El árbitro designado es Martín Navarrete, que ya las había liado pardas en el Tartiere más de una vez, algo así como el Pérez Payás de su época.
El Oviedo, muy atascado, sigue sin encontrar su juego. No tiene un organizador y le cuesta entender el esquema de Antich. Por si eso fuera poco, las incorporaciones no aportan prácticamente nada. El Sporting de García Remón es serio y práctico, un conjunto que sabe juntarse atrás y esperar para salir a la contra. El único gol del partido lo marca Juan L. en la segunda parte. El Pichón de Roces es un demonio, que además parece siempre inspirado contra el Oviedo, y que en este encuentro vuelve loca a la defensa una y otra vez. Anárquico, vacilón, imaginativo y callejero. El talento de Juan L. para el regate despierta el odio de la rivalidad en el Tartiere y también una inconfesa fascinación por su juego. Este año está absolutamente desatado y el temporadón terminará en la convocatoria para el Mundial. Se trata de la segunda victoria del Sporting en un mes en el Tartiere tras la victoria en el Trofeo Principado. Y de la segunda victoria en Primera en Oviedo en toda su historia, hasta el momento en el que se graba esto. La anterior había sido en la 52-53, en la que el Sporting le dio la vuelta a un 2-0 con 4 goles en la segunda parte. Curiosamente, Sará fue ese año el máximo goleador del Oviedo con 16 tantos. El Oviedo visita al Real Madrid en la jornada 4. Los merengues están sumidos en una crisis institucional de juego y resultados. En la Casa Blanca ya no tienen paciencia con Benito Floro, al que se le responsabiliza de la segunda liga perdida en Tenerife. Por su parte, Antich se enfrenta al Madrid por primera vez tras su destitución. No es un mal momento para aprovecharse de la situación de los blancos. El público del Bernabéu pita a su equipo casi desde el inicio del partido. El Madrid es un equipo desmoralizado que ataca con desgana y con una alarmante falta de ideas. El Oviedo se limita a esperar atrás sin sufrir demasiado. Los blancos se estrellan en una defensa ordenada mientras el público aumenta la intensidad de sus quejas. Y de repente el Oviedo comienza a contraatacar cada vez con más peligro. Con ese resultado se llega al descanso. En la segunda parte, más de lo mismo. En el minuto 22... Yerkan sale desde el área con una conducción marca de la casa. Mete un pase raso a Jankovic que se mide en carrera cuerpo a cuerpo con Alcorta, que finalmente lo derriba. Tarjeta roja. Las cosas se le ponen feas al Madrid, que no tiene más remedio que seguir atacando. Apenas 10 minutos después, Maqueda roba un balón cerca del área y de nuevo le llega a Jankovic, que se recorre todo el campo. En la frontal del área busca a Berto a su derecha, que casi sin querer se la vuelve a dejar de frente para que el croata la enchufe a gol. 0-1. A resistir. El Madrid sigue siendo inoperante y en el último minuto, además, el árbitro se traga un penalti clamoroso de Yerkan a Dubovsky. El Oviedo consigue resistir y se lleva la victoria en medio de una lluvia de almohadillas. Antich mira a Mendoza en el palco y le brilla el ojo como a transfer. Como a transfer, dice. ¡Joder! ¡Vaya viejunismo! Es lo que hay, socio. No, de venganza ni muchísimo menos. Mucho respeto hacia Madrid como siempre. De verdad soy feliz porque mi equipo ha jugado gran encuentro. El partido ha salido de manera casi planteamos. Tuvimos suerte en este sentido. De verdad, a lo largo de todo el encuentro, pues no temía, porque creo que Real Madrid está hoy bastante controlado por mis jugadores. Y siempre cuando pudimos salir con jugadores desde el centro campo a acompañar Pablo Maqueda o Jankovic, yo creo que se hizo. Y jugada esta ha salido un gol precioso. Hasta ese momento, el Oviedo solo había ganado una vez en el Bernabéu, en la temporada 48-49. Un 0-2 con 2 goles de Cabido, un gallego al que todos llamaban Callao. Callao era famoso porque el 14 de octubre del 45 le había metido con el Oviedo 4 goles en 25 minutos en San Mamés al Bilbao de Zarra y Gainza. 16 goles en 19 partidos hizo en aquella temporada 48-49. 37 en los 50 que jugó en primera con los azules. El chute de moral se hace sentir en la capital del Principado, pero el Oviedo vuelve a las andadas la jornada siguiente. El Sevilla visita Oviedo con Luis Aragonés en el banquillo. Futuro entrenador del Oviedo. Y que tiene a Ruiz Sosa de segundo. Antiguo entrenador del Oviedo en la 74-75. ¿Cómo me tocan los cojones los putos listillos de la Wikipedia? Madre mía, vaya humos. Iba a añadir que en la portería del Sevilla estaba Monchi, que más tarde sería un tremendo secretario técnico, pero veo que he tocado techo con la pedantería. La primera parte no es mala. El árbitro anula un gol a Jankovic por fuera de juego inexistente y el Oviedo amenaza el área sevillista. Pero Zucker le enchufa un golazo de falta
que no hace demasiado justicia a lo demostrado en el campo. El Oviedo sigue llegando a la portería del Sevilla en la segunda parte, pero le falla la puntería. En el descuento, Zúcar de vaselina acojonante le chufa el 0-2 definitivo. 3 partidos en casa, 3 derrotas, 6 goles en contra, 0 a favor. Antis pide calma. El partido, todo se ha dicho, ha servido para que debute, por fin, un jugador de cuyo fichaje se lleva hablando más de 2 meses. Slavisa Jokanovic. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no. No way, and I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. And some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. Desde el regreso del Oviedo a Primera, Eugenio Prieto había demostrado una gran habilidad para fichar jugadores de la antigua Yugoslavia. Prieto no solamente era un fanático oviedista desde pequeño, sino también un gran conocedor de la historia del Oviedo. Además, había sabido mantener buenos contactos con viejas figuras del equipo azul, en gran medida por su habilidad para colarse en los entresijos del club y meter bien el focicu por ahí. En una ocasión llegó a contar que cuando era pequeño se buscaba la vida ofreciéndose para lavarle las botas a los futbolistas y llevárselas luego al viejo bar Lisboa donde quedaban después de los partidos. Los jugadores le soltaban algunas perras a los chavales, les conseguían alguna entrada o les pagaban un caslimón. Uno de aquellos jugadores era el mítico Zapatones, Luis Aragonés, que de aquella estaba en el Oviedo cedido por el Madrid. Los años pasaron y Prieto abrió una imprenta mientras echaba de vez en cuando una mano en el Vetusta y en las categorías inferiores. Y aunque palmó en las elecciones a presidente del Oviedo en el 84, consiguió luego imponerse en las siguientes. Ya como presidente, en una de esas ocasiones en las que iba a la capital a pedir cesiones al Madrid o al Atleti, se cruzó con Luis Aragonés, que se había convertido en toda una institución en el equipo colchonero. Yo era uno de los que te lavaba las botas, le abordó Prieto por sorpresa. Con ese gesto tan característico, Aragonés le miró por encima de las gafas y le localizó con precisión en su memoria. ¡Claro! Ya me acuerdo de ti, le dijo el sabio de Hortaleza. Tú eras el de las orejas grandes. Y aquel encuentro no solo derivó en una amistad, sino también daría paso al regreso de Aragonés al Oviedo ya como entrenador unos cuantos años después. Esta capacidad para mezclar sus experiencias como aficionado y las relaciones sociales dieron forma sin lugar a dudas al Oviedo de aquellos años. Prieto mantendría con mayor o menor habilidad el contacto con muchos jugadores, entrenadores y trabajadores del club de distintas épocas, pero también sabría aprovecharse con astucia de la infinita red de contactos del gran Enrique Casas. Ratomir Dubkovic, portero del Oviedo en los 70, el segundo yugoslavo que llegó al club después del lateral Milovan Joric, era uno de esos contactos que Prieto utilizaba como asesor para fichar a jugadores. De vez en cuando, Casas y él le llamaban para cubrir un puesto en concreto, y el otro les mandaba vídeos antes de que fueran al país a verles jugar en directo. Muchos años después, Dubkovic clasificaría a Ghana por primera vez para un mundial y lo dirigiría en Alemania 2006. Además de Dubkovic, Prieto, gracias a Casas, tenía línea directa con Miljan Miljanic, entonces presidente de la Federación Yugoslava y antiguo entrenador del Madrid y el Valencia. Casas, perro viejo, sabía que la secretaria de Miljanic hablaba español
y a menudo conseguía los contactos de entrenadores y directivos y su ayuda como traductora a cambio de chocolate y otros productos de lujo en los Balcanes y que él le llevaba desde España. Para sacar a un jugador del país, uno tenía que saber manejarse con astucia y paciencia por la rocosa y laberíntica burocracia comunista. Pero gracias a este sistema, el Oviedo había conseguido fichar primero a Nenad Grakan. Y luego más tarde a Nikola Yerkan, tremendo central por el que el Oviedo pagó en 1990 25 millones de pesetas de cláusula de rescisión para liberarlo de su contrato. Mientras cierran el acuerdo ese mismo verano en un hotel de Belgrado, Prieto y Casas se cruzan con Iván Brisic, un entrenador que también conocía España porque había dirigido al Mallorca y a Osasuna. Y que años más tarde también dirigiría al Oviedo. El caso es que Prieto le pregunta por jóvenes talentos y este le señala a dos: Sinisa Mihailovic, que acabaría fichando a la Estrella Roja, y Slavisa Jokanovic, al que tienen ocasión de ver jugar, pero que por esos mismos días firma por el Partizan de Belgrado, antes de que los directivos oviedistas puedan hacer ningún movimiento. Jokanovic, como Brisic, es natural de Novi Sad, una ciudad de Vojvodina, provincia del norte de la actual Serbia, en la que se hablan hasta 6 idiomas oficiales. Muchos chocolates se necesitarían por allí para aclararte con la peña. 2 años más tarde, el Partizan juega contra el Sporting en el Molinón en la ida de la primera ronda de la UEFA. Joaquín, que años después se metería a representante, le dice a Prieto que Jokanovic es un fuera de serie y que si tiene la oportunidad lo fiche sin dudarlo, pero tampoco entonces es posible. Así llegamos a junio de 1993. Prieto está de vacaciones y suena el teléfono. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes. Flotando en una colchoneta en la piscina, gafas de sol y un daiquiri apoyado en la barriga. Es Radomir Antić. Antić, cabronazo, ¿cómo te va? El serbio mantiene muy buenos contactos en el Partizan y le han filtrado que Jokanovic está libre. Es ahora o nunca. Su club ha rechazado importantes ofertas de la Sampdoria y el Bayer Leverkusen y el centrocampista quiere largarse cuanto antes por lo jodidas que se están poniendo las cosas en su país. El Partizan le promete que cuando vuelva a surgir una oportunidad harán lo posible para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Prieto le da el visto bueno. Antić habla con el Partizan y en principio los serbios se muestran abiertos a negociar. Jokanovic está haciendo la pretemporada a 150 kilómetros de Belgrado y cuando se entera del interés pide permiso para abandonar la concentración y llega hasta la sede del equipo en la capital. Pero desde el Partizan le dicen que no van a negociar, a pesar de lo que le habían prometido a Antić. Jokanovic llama a Radomir y este le dice que se vaya con él a Oviedo para enseñarle el pequeño paraíso verde en el que juegan los azules. Slavisa viaja a Asturias el 23 de julio y flipa con los paisajes, la comida y la gente. Conoce el club, firma un precontrato, se hace las pruebas médicas y contempla desde la grada la presentación del Oviedo de la temporada 93-94. Dusan, el hijo de Antić, hace de traductor y le ayuda a buscar un escondite en Ribadesella, hasta que el Partizan dé su brazo a torcer. Los serbios exigen que Jokanovic viaje de vuelta a Belgrado, pero el chaval se niega. Recordemos que los Balcanes están inmersos en una guerra brutal desde hace 2 años. Tras la muerte de Tito, el viejo dictador comunista, arrastrada por los delirios nacionalistas de su líder Milosevic, Serbia se ha embarcado en una guerra contra las otras naciones que componían el antiguo estado de Yugoslavia, exigiendo no solo su independencia, sino la anexión de otros territorios habitados por serbios. Tras la proclamación de independencia de Macedonia, Eslovenia, Croacia y Bosnia, Serbia emprenderá un ataque, primero contra los croatas y más tarde contra los bosnios, reclamando regiones de esos países que considera suyas. Las limpiezas étnicas y las matanzas serán constantes en unas naciones que hasta entonces habían sabido convivir respetando credos, etnias y costumbres. En el verano del 93, tras un alto el fuego infructuoso, la guerra con Bosnia está a punto de estallar de nuevo. Los serbios, que tienen el ejército más poderoso y beligerante de todos, han arrastrado sin embargo a la miseria a su propia población civil. La gente sobrevive como puede entre el hambre, la ausencia de bienes básicos y un clima de terror e inseguridad constantes.
Por si fuera poco, la situación de los serbios se ha agravado por un embargo de la ONU que tiene asfixiada a la población y que impide a los estados de su entorno cualquier intercambio comercial con el país. Desde Oviedo insisten en llegar a un acuerdo con el Partizan. Los serbios están muy cabreados con la fuga de Jokanovic y se niegan a negociar. Y además hay que andarse con cuidado. Un año antes, Mijatovic había salido también del Partizan para fichar por el Valencia, un fichaje que muchos consideran ilegal, debido a ese bloqueo que prohibía cualquier transacción comercial con Serbia. Prieto pide a la Federación Española que le ayude a presionar a la FIFA para que medie. Días más tarde, Celso González y él se reúnen en Zúrich con el entonces CEO de la máxima autoridad del fútbol, Josep Blatter. Borrachín Blatter. Nariz roja Blatter. ¿No os quedáis a tomar otra? Blatter. No te olvides de apartarme lo mío, Blatter. Ponlas un poco más gordas, Blatter. No me pierdas el carneto, Blatter. Bueno, a ver, ya está bien. Los serbios insisten en que Slavisa tiene que regresar a Belgrado por una cuestión de respeto. Son negociadores duros, gente que se enroca con facilidad. Tras la reunión, Blatter decide a favor del Oviedo y le dice al Partizan de Belgrado que tiene que negociar. Los serbios dicen que muy bien, que acatan lo que diga Blatter, pero que Jokanovic tiene que dar la cara y presentarse en el país. El jugador dice que ni de coña, que no piensa volver y menos aún viendo en los telediarios lo que está a punto de ocurrir. El jugador está recibiendo amenazas de su país y sabe que su vida corre peligro si regresa a su tierra, inmersa en un delirio ultranacionalista. El Oviedo mueve ficha y Jokanovic escribe una carta en la que expresa su miedo a volver y su disposición a que el Oviedo negocie en su nombre. Un mes más tarde, Prieto y Celso se ven en Zúrich con 2 representantes del Partizan y un intérprete. Esta reunión solo empezará de verdad cuando el jugador viaja a Belgrado, dicen los directivos serbios, que no paran de torear a los asturianos. El presidente oviedista se desespera, se va calentando y tras 3 horas de negociación, Celso le dice a Prieto que se haga el enfadado, se levante y se vaya. El presidente le hace caso y sale de la sala de forma teatral. Celso se queda a solas con los serbios. Hace de poli bueno, de tío asertivo y conciliador y consigue que los directivos del Partizan hablen de cifras y se relajen. Prieto vuelve. Segundo acto. A partir de ahí, los serbios vuelven a tirarse el rollo y comienzan a hablar de cifras desorbitadas. Esta vez es Celso el que se hace el enfadado y dice que los dos se van a levantar y que si lo hacen, nadie volverá a esa mesa a negociar. Celso González es un tiburón y lee en el gesto desencajado de sus interlocutores su desesperación y sus verdaderas intenciones. Necesitan venderlo. El órdago funciona y el abogado impone gran parte de sus condiciones. Se firma un precontrato, pero quedan todavía muchos flecos. Los serbios les dan la mano y antes de irse, insisten. Respetaremos el acuerdo suscrito, pero Jokanovic tiene que volver a Belgrado, sí o sí. Y vuelta la burra al trigo. Consciente de que no le queda más remedio, esta vez el jugador acepta y regresa. Los azules dejan en Zúrich la documentación para que la FIFA la revise. Todo parece encaminado, hasta que una emisora de radio afirma que el Partizan ha llegado a un acuerdo con... ¿A que no sabes con quién? Ni puta idea. Con el jodido Jesús Gil, el enterrador de Los Ángeles de San Rafael. El Atlético ha llegado a un acuerdo con el Partizan por 125 millones de pesetas. Y como le debe al Oviedo 100 kilos de pirri, está dispuesto a cedérselo por 25. Celso González le dice a Prieto que no van a permitir a los colchoneros que les hagan esa guarrada. La figura de Celso González comenzará desde entonces a ser conocida entre el oviedismo. El abogado de Piñeres, un pueblo del concejo de Ayer, es dueño de Legalia, que rebautizaría años más tarde como Lener. Un bufete de abogados que trabaja con la Caja de Ahorros de Asturias y que es temido en el Principado. Una de sus especialidades es ejecutar desahucios, tras perseguir a los morosos que no han pagado la letra o la hipoteca suscrita con la Caja. También tiene un sorprendente olfato para prever los edificios que se declararán en ruina. Parapsicología urbanística. Cayeronlu, como dirían Re Martínez y Díaz Rubín. Siguiendo la pista de los cambios de titularidad de algunos de esos inmuebles, uno podría entender cómo se amontonan los billetes en unos bolsillos y cómo desaparecen de otros. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo.
Quede constancia de que en Azul Oscuro no existe ánimo alguno de injuriar o acusar de falta o delito de cualquier naturaleza a ninguna persona que no haya recibido por aquello de lo expuesto sentencia en sede judicial. No, por Dios. Volvamos al tomate tú, que hay jardines en los que no hay que meterse. A Celso, al que muchos acusan de ver el Oviedo como una simple plataforma para abrir diferentes frentes de negociación de los que obtener beneficio, no le van a tocar los cojones así como así. Prieto, haz la maleta que nos vamos. ¿A dónde, Celso? ¿A dónde va a ser? A la puta guerra, a arreglar esta mierda. Lo firmado se cumple. Lógicamente no hay una conexión directa con Belgrado. Hay que ir en coche a Madrid, desde allí a Frankfurt para hacer escala y luego viajar a Budapest. Estamos a última hora de la tarde y Eugenio Prieto y Celso González recorren las calles de la capital húngara buscando un taxi que les lleve más allá de la frontera con Serbia hasta Belgrado. Pero todos se niegan. Lógico. Hay que estar pirado para meterse en un país donde la gente va armada hasta los dientes por la calle, donde muchos pirados tiran de gatillo rápido con total impunidad. La guerra es ese estado de violencia continuada en la que los psicópatas y los sádicos creen que el mundo les ha dado la razón. Así que Celso y Prieto cambian de estrategia y tratan de alquilar un coche, pero por muchos dólares que muestren, nadie se quiere jugar la vida. Finalmente se encuentran por casualidad a un cubano, uno de esos que se movían al otro lado del telón de acero en tiempos de la Guerra Fría. Prieto reconoce el acento, entabla conversación y el otro se ofrece a ayudarles. El tío conoce a dos serbios que conducen una furgoneta destartalada, pero que no tienen miedo a cruzar la frontera. En las guerras también hay de esos, inconscientes que sacan partido con su temeridad, especuladores de la miseria y la locura. Quieren marcos, 80 en efectivo por cabeza. Prieto y Celso se miran y cierran el trato. Aquí los tenéis, uno tras otro. Vaya puto chollo. El cubano se despide. Si oís disparos, no os preocupéis. Están más lejos de lo que parece. Una de esas frases que en algún momento uno escoge creerse. Con la pasta que Prieto y Celso les dan, compran todo tipo de víveres para pasarlos al otro lado y revenderlos a precio de oro. Los dos asturianos se meten a oscuras entre los sacos de patatas y las cajas de refrescos, rebotando entre los socavones y escuchando una emisora de radio serbia y a los dos tipos maldecir, mientras las franjas de luz intermitentes van dibujando formas discontinuas sobre ellos. El viaje es eterno, en gran medida porque viajan con dos idiotas rematados que han decidido meterse por carreteras secundarias y caminos de cabras. Dan vueltas, a veces van marcha atrás y Prieto y Celso deducen de esa trayectoria errática que se han perdido al menos 2 veces. Pasan 10 controles militares y cuando por fin han llegado a la frontera tienen que esperar casi 2 horas para entrar. En la frontera, los resplandores fríos, remotos de las explosiones anuncian alguna batalla imprecisa, sin nombre. Los tiroteos son detonaciones difíciles de localizar, quizás ejecuciones sumarias, y a veces solo dirimen venganzas personales, odios raciales o religiosos, cuentas pendientes con una familia vecina
enmascaradas a menudo en la suspensión moral, en el odio inflamado de la guerra. Cuando llegan a Belgrado son casi las 4 de la mañana y la ciudad blanca está desierta, en un completo silencio. Qué pena visitar un lugar tan hermoso en una situación así. Años más tarde, Solana, en su día defensor de la no entrada en la OTAN... ¡OTAN no! ¡Bases fuera! Cuando ya era su secretario general, fíjate que cambio de chaqueta, decidiría bombardear Belgrado. Todos aplaudieron su proeza, y por aquella gesta, claro, le dieron un montón de premios y medallas. ¿Quiénes? ¿Los que se hicieron ricos desescombrando y reconstruyéndola después? ¿Los que compraron propiedades y fincas casi regaladas para revenderlas a precio de lujo más tarde? No lo sé, pero el rey de España le dio una. Lo que yo me pregunto es si cuando te dan una medalla por haber bombardeado hospitales, lo que se premia en realidad es la puntería. Al día siguiente tienen una reunión con Miljanic y representantes del club, pero el presidente no está, así que esperan para verle al día siguiente. En la reunión, el máximo directivo del Partizan les dice que todavía no les va a facilitar el transfer. Todo es difícil con esta gente. Nunca ponen las cosas fáciles. En Belgrado, las colas para conseguir alimentos son a menudo escenarios de desesperación y tensión entre la gente. De vez en cuando se escuchan ráfagas de disparos. Prieto y Celso están pálidos y sus interlocutores tratan de tranquilizarle. Son costumbres locales, alguna boda o bautizo, sin más. Ya, bueno, los asturianos piensan que se tienen que largar cuanto antes, y aunque les hubiese gustado salir del país con Jokanovic, no es posible. Ellos abandonan Serbia, pero el jugador se queda, y solo conseguirá salir unos días después para llegar a Budapest. Allí se citarán todos para una reunión definitiva la semana siguiente. Eugenio Prieto, esta vez acompañado del asesor jurídico Pedro Luis Fernández, queda con los serbios en el Hotel Intercontinental de la capital húngara. Necesitan salir de allí con el transfer, con el documento físico que certifique de forma definitiva el traspaso. El documento, que los asturianos han estado buscando en reuniones en 3 países diferentes, está en la mesa por fin. Uno de los directivos hace el amago de entregarlo. Otto añade un par de frases y el intérprete sentencia. Es vuestro si os hacéis cargo de los gastos en el hotel de toda nuestra expedición. Prieto encaja esa última humillación con una sonrisa irónica. Deja pasar unos segundos y asiente. Los serbios se levantan, dejan el documento con el transfer encima de la mesa y se van. Sí que tiene que ser bueno le dice el asesor, Pedro Luis, a Prieto en una sala en la que solo están ellos dos. El 3 de octubre de 1993, Slavisa Jokanovic debuta en el Tartiere, y aunque todavía está fuera de forma, arrancan los primeros de los muchos ohs que se escucharán en Oviedo. Se trata sin ninguna duda de uno de los mejores jugadores de la historia azul. Every time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low, you know all of that gots to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool, but don't you be calling me out my name. I bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on right, cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching a rat. Then the little one said, yeah, me, bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said, who you calling a bitch? En la jornada 6, un Oviedo de rojo visita a la Real. En el minuto 32, Jokanovic engancha un balón raso desde casi 30 metros y entra cerca del palo derecho. Primer gol del serbio de azul. El disparo es raso y no demasiado fuerte. Es uno de esos golazos compatibles con una buena cantada. El portero se sacrifica para que tú quedes de puta madre. Poco después, Codro empató con un gol similar en un balón que Viti debería haber parado. Entre la mano y el palo ha quedado un hueco que nadie puede entender.
Ya en la segunda parte, Jankovic se saca un centro bombeado desde la derecha que Jokanovic de cabeza manda a las mallas. 2 goles en su segundo partido. Los niveles de flipadismo del oviedismo se disparan. En el minuto 33, Armando le pone un balón acojonante a Andrades que trata de resolver de tacón sin éxito. La frivolité mosquea a sus compañeros. En el minuto 83, la Real, con mucha suerte y de rebote, empata con un gol de Codro. Con 2-2 se llega al final del encuentro. En la rueda de prensa, Antic se acordará de Andrades y de su pijadina. La bronca que le debió caer en el vestuario tuvo que ser guapa. El siguiente partido, hay alguno que todavía hoy lo recuerda por un gol acojonante desde el medio campo de Jokanovic, que hace así su tercer tanto en 3 partidos. Pero que tampoco sirvió para ganar porque a 10 minutos del final, Berto evitó con un paradón un gol y fue expulsado. Sala consiguió después de penalti el empate definitivo del Albacete. El Oviedo sigue sin encontrarse. En 7 jornadas, Antic ha utilizado a 21 jugadores y cambia y vuelve a cambiar las alineaciones sin un 11 tipo. Y en la siguiente jornada, después de un muy buen partido del Oviedo en el Camp Nou, Vaquero ajusticia al Oviedo después de una genialidad de Romario. 1-0 y pa' casina. La noticia de ese día fue el debut de Suárez después de un montón de problemas burocráticos entre el Oviedo, el Madrid y la Federación. Estamos en la jornada 8 y el Oviedo es 18º. El cambio ofensivo de Antic respecto a Irureta ha mejorado el juego, pero no los resultados. No se hacen goles, apenas 5, pero se reciben demasiados, 11 a estas alturas. El Oviedo lleva sin ganar en casa más de 5 meses. El Zaragoza visita el Tartiere y el Oviedo hace un partido impresionante. Combinaciones rápidas en el centro del campo, un Jankovic muy inspirado cayendo a banda, un Jokanovic magistral a los mandos y un Carlos que hace los 2 tantos que le sirven al equipo para llevarse el partido. Un auténtico repaso a pesar del 2-1 final. La sensación es que el equipo va entendiendo la propuesta de Antic y el público del Tartiere comienza a asistir al campo sabiendo que va a divertirse. El 7 de octubre fallece Ricardo Gallart, miembro de la primera y la segunda delantera eléctrica del Oviedo. El hombre andaba fastidiado desde el verano. La embolia, sufrida poco tiempo atrás, ya le había hecho perderse el encuentro con los veteranos del pasado verano. Gallart había participado en el primer ascenso del Oviedo a primera. Había sido el autor del primer gol del Oviedo en la máxima categoría y al igual que Herrerita, había sido cedido tras la guerra a otro club hasta que arreglaran el viejo campo de Buenavista. Forma parte de la primera fila de la historia del Oviedo. Las glorias de los años dorados poco a poco van desapareciendo. En la siguiente jornada, el Oviedo no puede hacerle un homenaje al mítico interior y palma frente a un Osasuna al que domina durante 80 minutos antes de desmoronarse justo al final. Pamplona, ese lugar maldito. Siempre es mejor no jugarse allí nada importante. Un apunte. Esta temporada en los partidos de casa el Oviedo jugaba con la publicidad de la Caja de Ahorros de Asturias debido al contrato que habían suscrito con la entidad. Pero tanto el Oviedo como el Sporting firman un acuerdo con la Consejería de Industria, Turismo y Empleo para que fuera de casa los equipos asturianos anuncien Asturias paraíso natural. El nuevo presidente quiere promocionar el turismo. La región va a apostar por ello ante la desindustrialización. Un nuevo modelo está en marcha y esta transformación será también objeto de numerosos conflictos en distintos frentes. Pero ya iremos a eso porque va a marcar lo que suceda en la región en adelante. En la siguiente jornada, Viti salva a un horroroso Oviedo en el Tartiere con una actuación memorable frente al Valladolid. Carlos logra el gol de la victoria que ayuda a los azules a escalar posiciones. Hay 2 jugadores enfrentados con Antic. Yerkan, que acusa al entrenador de obligarle a jugar lesionado, y Viñals, que será marginado por el serbio durante toda la temporada. Por si esto fuera poco, decide darle un descanso a Carlos y Jokanovic hace otro de esos partidos propios de él en los que desaparecía del juego casi por completo. Resultado, el Oviedo se come un 4-0 en Coruña. Fran, Bebeto, Mauro Silva, en fin, un puto repaso. En la siguiente jornada, el Oviedo arranca un buen empate en San Mamés, después de un gran partido. Y un gol de Rivas, que llevaba una mierda en la cabeza que parecía un snorkel, después de un disparo de esos con efecto raro como de balón de playa. Y en la jornada 15, un espeso Oviedo es incapaz de pasar del empate a 1 ante un flojo Atlético de Madrid que acabó el partido con 9. Pasan las jornadas y a los carballones solo les separa un punto del descenso directo, algo que mosquea a una afición que se había creado expectativas con un equipo que tiene mimbres para apuntar más alto.
right with them Indiana boys on an Indiana night. She moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. En la siguiente jornada, el Oviedo rompe su mala racha y también una curiosa maldición. 40 años sin ganar en Santander. Y con Irureta en el banquillo del Racing. El Oviedo se adelanta con un gol de Carlos, pero en el minuto 60, Viti monta una liada gordísima. Le da por salir regateando a Loiguita y termina haciéndole un penalti a Pineda y además expulsado. Pero en el minuto 89, Jokanovic se interna con el balón controlado en el área y bate de vaselina al portero con un gol de una calidad acojonante. Elegancia y frialdad, las dos características que definen al serbio. Los jugadores azules van a celebrarlo subiéndose a las vallas frente a los 5.000 espectadores oviedistas. 2 puntos importantísimos y un claro cambio de tendencia en la temporada, que tendrá su continuidad a la jornada siguiente. Jankovic pone el 1-0 definitivo ante un Tenerife que mereció más. El Oviedo ve alejarse los puestos de descenso a su espalda y ve rentabilizar los pocos goles que es capaz de hacer. En la siguiente jornada, Carlos adelanta al Oviedo frente al Lleida en el minuto 8. Es su gol número 81 y al jugar 15 partidos de titular, tal y como Prieto y él habían acordado, renueva automáticamente para la siguiente temporada. Lleva 5 de momento y todos sus goles valen puntos. En esta ocasión, solo uno porque el Oviedo se deja empatar finalmente un encuentro que debería haber vencido. Y así se llega a la jornada de 18, en la que el Rayo Vallecano visita el Tartiere, que es un auténtico patatal. Mucho clásico en el campo: Wilfred, Cota, Hugo Sánchez, Onésimo. Wilfred se zampó el primero en un tiro lejano de Andrades, y ya en la segunda parte, Carlos se da un homenaje. El primero en el área pequeña a pase de Cristóbal, el segundo de vaselina después de que Wilfred saliera a buscar setas, y el tercero tras una jugada personal y con un golazo con la izquierda. Hat-trick, y el quinto lo marca Maqueda, que se ha convertido en un revulsivo. ¿Repulsivo? No, joder, revulsivo. Un agitador de las segundas partes saliendo en el tramo final por Jankovic. Solo que en esta ocasión sale de titular. Y la primera vuelta se cierra en Logroño. En una primera parte de mucho nivel, Maqueda marca de nuevo tras llegar en velocidad al área. El Oviedo espera con orden y sale a la contra con precisión. Jokanovic, a pase de Carlos, hace el segundo. Pero en la segunda parte, el logroñés reacciona y marca el 1-2 en el minuto 60. Y a menos de 10 minutos para el final, empata. El Oviedo, con el autobús puesto, logra al final un milagroso empate tras venirse abajo en el tramo final. Una pena, porque un punto más le habría metido noveno a 2 puntos de la UEFA. La mejora de los azules en este último tramo ha sido más que evidente. En Oviedo ha vuelto el optimismo. Carlos está en racha y el equipo, cuando está entonado, es capaz de generar muchas ocasiones arriba. Jugadores como Berto, Armando o Carreras están jugando a un gran nivel. Antic está encontrando la fórmula.
Habitación 192 del Sanatorio Adaro, Sama. José Ángel Fernández Villa está postrado en una cama convaleciente de una operación, la quinta después del accidente. A su alrededor, sus subalternos se mueven atentos a sus órdenes. Algunos parecen sus secretarios y otros sus guardaespaldas. Un ruido de papeles, carpetas, pasos y cargamentos mineros envuelve el ambiente en un clima espeso, raro. Villa controla desde el teléfono lo que sucede en Oviedo. Renovadores, mi puta madre. Que no me toquen los cojones, que yo sé lo que se andan haciendo con la caja. El desastre provocado por el Petromocho ha dejado temblando al PSOE en Asturias y también a su gobierno en la región. Necesitamos un presidente. Uno que no haga las subnormalidades que hizo el otro, pero que tampoco piense que ya es el rey del mambo. Despacio. Vamos a dar un poco de contexto. Tienes razón. Volvamos a donde lo dejamos, es decir, a mayo del 93. Tras el escándalo del Petromocho y la dimisión de Vigil y su compinche Zapico, Asturias no tiene presidente. Y necesita uno, claro. Así que se van a convocar unas elecciones para que lo legitimen, o se va a abrir al menos un proceso democrático interno para elegir uno. Por supuesto que no. El presidente lo va a elegir quien realmente tiene el poder en Asturias. Espera, no me lo digas. Espera que te lo ponga. Exacto, el tigre, José Ángel Fernández Villa. Nadie más va a elegir una puta mierda. Y va a celebrarse una reunión del comité regional en la que se anunciará de forma oficial, para que parezca una elección colegiada y no un dedazo del cacique. Bueno, sí, el teatrillo lo montan, pero solo después de que el don decida. Y Villa va a decidir postrado en la cama del Sanatorio Adaro, el mítico hospital al que iban los mineros accidentados y que por aquella dependía de UNOSA. En la cuenca se le llamaba el Hospital de Heridos. Supongo que como tiene la categoría de guardia de seguridad, ha sufrido un accidente laboral durante una de sus duras jornadas de trabajo. Bueno, eso es lo que pone su baja laboral. Pero más adelante se descubrirá que en realidad lo que le pasó fue que se le cayó una caja de sidra encima 8 años antes. Puro costumbrismo asturiano. Acabar en el hospital porque se te caiga una caja de sidra parece una historia de esos cómics de antes como Les aventuras de Xoanón o las tiras cómicas de Pinón y Telva. Pues señor, Pinín, el sobrino de Pinón y Telva, vivía tranquilo y feliz en su aldea. Pero el chavalín tenía un espíritu inquieto y aventurero. Y cierto día se decidió a construir una rústica barquichuela en forma de madreña. Y con ella se lanzó a surcar las aguas del Nalón en busca de desconocidas aventuras. Tras extrañas peripecias, fue recogido por un gran transatlántico en alta mar. Y en aquel suntuoso buque llegó nada menos que a Nueva York. Más tarde vivió una tremenda y angustiosa aventura en plenas montañas rocosas, donde estuvo a punto de perecer a manos de los indios apaches. En otra ocasión llegó nada menos que al mismísimo Polo Norte. Pasó apuros tremendos ante un enorme oso blanco. Y a las pocas semanas, en los maravillosos paisajes de la India, vivió una fantástica aventura entre los elefantes de un rico marajá. Y al fin, tras 6 o 7 meses de viaje por el mundo, volvió en su rústico madreño giro a gozar de la paz de su aldea y a disfrutar de los recuerdos de su inolvidable aventura. Pinín, que de Pinón y sobrín. El madreño giro, ¿eh? Algún hijo puta tiró el madreño giro por las escaleras del Alfonso II para abajo. En fin, y por si eso fuera poco, la caja de sidra se le cayó encima en la fiesta de Rodiezmo, esa gran celebración del hermanamiento asturleonés. Y ahora también habrá que explicar qué era la fiesta de Rodiezmo. Esa fiesta que de alguna manera difuminaba la frontera entre Asturias y León. Aquí no hay que dejar ni un cabo suelto. Bien, me gusta tu estilo. Para explicar la relación entre Asturias y León, vamos a remontarnos hasta la transición, para intentar entender ciertos aspectos de la división territorial en España. Un poco de historia. Subo la apuesta. Vamos más lejos todavía. En España hay divisiones en provincias desde antes de llamarse España, y de que existiera un Estado español al que calzarle una nación que sirviera de pegamento a ese enorme cuerpo administrativo, fiscal y policial que es el Estado. De hecho, hay divisiones en provincias desde los romanos.
aunque las que han servido de punto de partida para las que tenemos hoy son las de los reyes católicos. En el caso de Asturias, sus límites actuales no vienen del Reino de Asturias, cuyo territorio podría considerarse bastante impreciso, ni de la reclamación de unos derechos históricos y don Pelayo, Alfonso II, la Santina y las faves con almejas. Podemos considerar que fueron definidos en el siglo XVIII por lo que hoy sería un ministro de Economía, Miguel Cayetano Soler, que necesitaba delimitar los territorios de forma operativa para tener un mejor control del cobro de los impuestos. En 1799, por Real Decreto, Asturias como entidad administrativa se separa de León y toma la forma que tiene hoy. Aunque es cierto que José Napoleón rebautizó las provincias como prefecturas y modificó levemente los límites de la provincia asturiana, estas volvieron a la forma que les dio Soler en cuanto se largaron. Y estos mapas fueron consolidándose cada vez más en las sucesivas constituciones liberales y conservadoras del siglo XIX. Si bien, el mapa de Cea Bermúdez de 1833 sería el que terminaría consolidándose. Durante muchos años las regiones y provincias apenas tuvieron competencias ni presupuestos, porque el único poder real seguía centralizado en Madrid. 100 años después, la Segunda República permitió por primera vez que aquellas regiones que lo solicitaran pudieran constituirse en autonomías mediante un estatuto. Solo las clases dominantes de Galicia, Cataluña y el País Vasco lo hicieron. El resto rechazó la posibilidad de un mayor grado de autogobierno. Luego llegó el golpe de Estado y la guerra, y Franco recuperó el mapa de Cea Bermúdez de 1833 y otorgó más peso a unas provincias a las que llamó diputaciones bajo un mando militar. España tenía que ser una, grande y libre, pero sobre todo atrasada, reaccionaria y, a ser posible, castellana. Así que una vez enterrada la momia, el nuevo régimen, que establecía la Constitución del 78, se encontraba con varios problemas. En el texto se habla de comunidades autónomas y de garantizar los derechos de las nacionalidades, pero no dice cuáles, ni dice cómo. Por un lado, se debía reconocer la existencia de aquellas autonomías proclamadas en la República y por otro, descentralizar el país, sin crear agravios comparativos ni asimetrías. Café para todos se llamó. Autogobierno limitado para todas las regiones, que algunas recogen con entusiasmo al momento y otras con indiferencia, casi por compromiso. ¿Pero qué regiones? Cataluña y el País Vasco primero, y Galicia un poco más tarde aprueban sus estatutos y quedan configurados como autonomías. Andalucía lo somete a referéndum y gana el sí. Queda todo lo demás por tomar forma. ¿Y Asturias? Ahí es donde quería llegar. Todo este rollo es un intento de responder a esa pregunta. Se negocian territorios con lo que queda. La derecha, con Martín Villa a la cabeza, quiere un enorme caladero de votos en Castilla, el gran bastión conservador de España, y consigue desmontar dos regiones históricas, Castilla la Vieja y la región de León, compuesta por León, Salamanca y Zamora. Pretende montar, con todas las provincias que consiga meter dentro, una enorme plataforma electoral para reforzar el voto derechista en la nueva democracia. La izquierda pelea por sacar a León de allí, pero parece imposible hacer de esa provincia una sola comunidad a pesar de los intentos. La Rioja y Cantabria han maniobrado con habilidad para salirse de la red y han logrado la autonomía. Y Segovia lo ha intentado, pero ha fracasado en su referéndum, y se queda encajada en la que será la región más grande y conservadora de Europa. Un ente artificial y sin base histórica, aunque ya sabemos que lo de la base histórica es más bien una historieta. León piensa en opciones y surge entonces la posibilidad de unirse a Asturias en una gran comunidad carbonera y con fuerte base electoral progresista. Recordemos que la economía de ambos territorios dependía en gran medida de sus cuencas de carbón. Ya había existido una propuesta de reforma de 1884 que no se había llegado a implantar, que unía en una entidad a Asturias y León. Además, hay base cultural para crear esta nueva región, si tomamos como punto de partida la existencia de un idioma astur-leonés, que en Asturias se llamará entonces bable y luego lingua asturiana, obviando el hecho de que se habla en algunas localidades de León e incluso en pequeños puntos de Zamora, Salamanca o Portugal. Pero la derecha sabe que la reconversión industrial va a generar enormes conflictos laborales y no quiere a tantos mineros juntos en un mismo frente, que además voten socialista o comunista. Los conservadores finalmente logran imponerse. Meten a León en Castilla en contra de la opinión de muchos leoneses para crear lo que se llamará Castilla y León,
y Asturias, ya con vía libre, aprueba su Estatuto de Autonomía en 1981. Muchos leoneses siguen lamentándose todavía hoy de que no se lograra esa vía de escape. Fruto de aquella confraternización progresista asturleonesa, surge la semilla para organizar una fiesta de mineros en Rodiezmo, una localidad leonesa muy cercana al puerto de Pajares. Lo que empezó como una pequeña celebración de campo entre pequeñas asociaciones terminó siendo la gran fiesta sindical del noroeste de España. Y durante muchos años, la apertura del curso político para el PSOE. En el centro de la fiesta siempre estaba Villa dando chapas de 1 hora, vitoreado y aclamado por sus incondicionales. Y todos mamados, cantando la Internacional con el puño en alto, otros durmiendo en el prao. Y luego salía Alfonso Guerra, o años más tarde Zapatero, quien por cierto tenía mucho que agradecer a Villa, como veremos más adelante. Que nuestro endeudamiento es bajo como país, bajo, que ahora está creciendo, pero que estamos 20 puntos por debajo de la media europea en endeudamiento y que por tanto tenemos fortaleza como país para afrontar la protección social y para afrontar el cambio de modelo productivo. Y desde luego no me veréis al lado de aquellos que creen que vamos a salir los últimos, que no podemos. No, vamos a salir como los demás. Podemos y volveremos a tener años de crecimiento económico, de empleo y garantizando el estado del bienestar y las políticas sociales. ...300 buses, unas 30.000 personas se plantaban allí. El derrame rock de los sindicatos mineros. Rodiezmo era una fiesta de campo con bollos preñados, tortillas y mucha sidra, pero también un encuentro de un enorme valor simbólico para una parte de la izquierda, porque reunía a parte de la cúpula federal liberal del PSOE con las fuerzas del trabajo de su sindicato hermano, la UGT. La composición sociológica sociata al completo. Todo eso y agarrarte una buena cogorza, tan bestia como para que se te caiga una caja de sidra en el cogote cuando la estás descargando del camión. El accidente fue en 1985 y Villa lleva ya 5 operaciones de las cervicales desde entonces. 2 años más tarde, en 1995, para conseguir la pensión por incapacidad permanente, alguien falsearía el parte del accidente asegurando que se había resbalado en una escalera del Pozo Candín, aquel mismo mes de mayo del 93. La pensión se la dieron, por mucho que algunos se descojonaran del asunto. Es imposible que Villa cayera por ninguna escalera en la mina. Así, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque este no pisó ninguna mina en 15 años. Pensiones aparte, Villa está en la cama y Asturias sin presidente. Frente a él desfilan los candidatos. A algunos se les nota demasiado que desean el cargo, como a Areces, por quien Villa siente verdadero desprecio. Es un listo sabelotodo que no se cuadra cuando toca. No muestra respeto y siempre tiene que quedar por encima, como el aceite. Además se acaba de comer una buena hostia en Gijón en las Generales, donde Cascos le ha metido una buena cepillada. Descartado entonces. El elegido no será ni él ni los de su cuerda, esos renovadores de Gijón que se creen más listos que los que somos de la cuenca. También todos miran en el propio gobierno al candidato más obvio, Bernardo Fernández, vicepresidente del Principado y uno de los creadores del Estatuto de Autonomía. Es cauto, no muestra emoción y la mayoría en Asturias cree que va a ser el presidente. Pero Villa ve en él a un perfil de gestor demasiado independiente, gris, difícil de controlar y ajeno en cierta manera a sus influencias. Siguiente, que no para el casting. Pasan todo tipo de alcaldes de pueblo, altos cargos de la FSA y el gobierno, encontradices que se dejan caer por allí por si cuela, y ninguno le convence. A todos les pone alguna pega. Esti muy feu, esti estirau, esti no sabe juntar 2 palabras, a esti devuélvelo al establo con los burros. Lo que necesita es alguien que esté en deuda con él, que solo llegue al poder gracias a él. Gestionar esa deuda, esa gratitud, es la clave de la influencia. Cada vez que te cojan el teléfono, tienen que temer que les vayas a pedir de vuelta ese favor al que no se podrán negar.
Finalmente, Villa decide. El presidente será Antonio Trevín, el alcalde de Llanes. Y no es algo casual, aunque hay que entender el porqué. Trevín era un maestro destinado a Llanes que se había metido de independiente en las listas del PSOE y que había salido de concejal en el 83. Su vertiginosa carrera política tiene que ver con dos personas. Una es Vicente Álvarez Areces, maestro como él, y que lo apadrina hasta el punto de nombrarle director provincial de Educación cuando él abandona el cargo y que lo conecta con Madrid. Apenas 2 años más tarde, también Areces y su grupo de influencia lo colocarían como candidato a alcalde de Llanes, tal y como le colocaron a Tini, con maniobras turbias, tratos oscuros y traiciones. E igual que había ocurrido con Areces, a pesar del rechazo de una gran parte de las bases del propio partido, conseguiría llegar a la alcaldía al primer intento. Y la otra persona es Ignacio Quintana Pedrós, entonces subsecretario del Ministerio de Cultura, alguien muy relacionado en Madrid, que conocía de primera mano los pelotazos urbanísticos de la capital y sus alrededores, porque había trabajado con arquitectos y constructores en promociones inmobiliarias de las gordas. Quintana quiere implantar un modelo parecido en Llanes y pone a Trevín en contacto con la Beautiful People socialista. De repente, varios ministros como Rubalcaba y García Valverde o altos funcionarios del PSOE como Jaime Elisabetsky comienzan a veranear en Llanes. Trevín se conecta al poder mientras cuenta con la complicidad de importantes líderes del partido, para tratar de aprobar un nuevo plan general urbanístico que liberalizará numerosos terrenos en la costa de Llanes para convertir las adjudicaciones en un auténtico mercadillo. Poderosos grupos inmobiliarios comienzan a rondar el concejo y se crean sociedades interpuestas en las que aparecen cargos del PSOE que pretenden participar en las operaciones. El ojo de Sauron mira a Llanes. La Marbella del Norte, dicen algunos. ¡Marbellanes! Un enclave turístico próximo a un aeropuerto, con un clima más suave que en el sur, numerosas playas por explotar, rutas de montaña y grandes espacios vírgenes. La idea de construir un centro comercial y urbanizar parte de uno de los tesoros naturales de la región sobrevolará Llanes en adelante. Se habla de 10.000 millones de pesetas en convenios y Trevín deja abierta la puerta para los depredadores. Os vendemos hasta nuestra propia alma. El modelo de la economía basada en el turismo, que ha de sustituir al de la industria y la minería, que ha dado de comer a la región durante décadas, pretende abrirse camino a base de pelotazos urbanísticos descarados. Se venden y compran terrenos por todo Llanes a la espera de que el nuevo plan lo revalorice. La información privilegiada cotiza al alza. La Talá, un enorme terreno todavía no urbanizable que compra la inmobiliaria Los Llanos con la certeza de que el gigantesco solar va a ser recalificado como urbanizable. Es todo un símbolo de la primera gran trama corrupción asturiana que salta a los medios. Lo que nadie se espera es la irrupción de Aval, la agrupación de vecinos y amigos de Llanes, asociación que movilizará a personas y recursos hasta conseguir la paralización del plan, pero no el aluvión de irregularidades que se sucederá en adelante. En ese momento, las 570 alegaciones de los vecinos sirven al menos para tirar abajo un plan depredador. Así que lo que parecía un chanchullo rápido se complica. El plan se paraliza, el escándalo llega a los medios y el Principado se ve obligado a abrir una comisión de investigación. Trevín aparece señalado. Ya entonces muchos se referían a él como Torpedo Trevín, por su insólita capacidad para la ascensión. Aunque luego le quedaría lo de Trepín, que es mucho más sonoro. En medio del escándalo, Trevín, implora la misericordia del rey minero, el único que puede salvarle del lodazal. Villa decide ayudarle. Montaremos una comisión fraudulenta. Es acojonante, porque si te fijas, en todos estos líos siempre está Fernando Lastra, uno de esos fontaneros de la FSA curtido en 1000 batallas. Aparecerá en estas comisiones, en el Petromocho, en las de Villa y en las del caso Marea. En todas las fiestas siempre está Lastra. Ayudando a que se diriman las responsabilidades pertinentes. Por supuesto. Hay una tradición tan asturiana como la espicha o la fiesta de Prau que consiste en presentarte como parte de una comisión de investigación o como acusación particular en casos de corrupción para torpedear desde dentro el proceso. Te pones a hacer preguntas de mierda sin parar, a pedir demoras, a generar confusión, te comportas como si fueras el puto peor fiscal del mundo. Formalmente,
haces como que estás intentando llegar al fondo de la cuestión mientras colaboras en demorar y conducir a callejones sin salida o a la más absoluta intrascendencia aquello que se investiga o trata de esclarecerse. Y así es como lo de Llanes se queda sin resolver, rodando por juzgados durante las décadas siguientes, enfrentando a especuladores y políticos oportunistas contra los vecinos llaniscos, que tratan de defender uno de los lugares más bonitos que conozco. Efectivamente son 30 años desde que se dio por una cosa muy importante para el pueblo de Llanes, un plan como el Atalá, 30 años que han tenido que terminar pues anulándolo definitivamente todo, a pesar de que ha habido sentencias anteriores que lo iban anulando, pero es el mecanismo este de la judicatura que les permite hacer este tipo de barbaridades. Entonces, es un plan que desde el principio gran parte de la ciudadanía veíamos que no era viable, que bueno, y ahora, una vez que se anula definitivamente, pues claro, tiene sus consecuencias. Nosotros pedimos que efectivamente se vuelva a su estado original de la situación, quiero decir, que se tiren las dos casitas que se han edificado y que se levante la urbanización, todo el proyecto de urbanización que se realizó. Porque efectivamente nosotros pensamos que si todo esto se ha ido haciendo a sabiendas de que se estaba haciendo de una manera absolutamente irregular e ilegal, no puede ser que se salgan de rositas quienes han ido permitiendo todo esto y se tenga que volver a pagar de fondos de todos, del ayuntamiento, algo que tiene responsables muy concretos. Entonces ahí vamos a, en su momento, ahora en un principio vamos a pedir el derribo de todo lo que se ha edificado y a continuación pediremos que eso corra a cargo de quien firmó y dio el visto bueno. Lo que yo me pregunto es, si Trevín formaba parte de los aliados de Areces, esos listillos a los que tanto despreciaban los sindicalistas de la cuenca, ¿por qué Villa le salva el culo entonces? ¿Y por qué luego le elige de presidente? Dicen que en política hay que tener siempre cerca de ti a aquellos en los que confías y a aquellos con experiencia en la gestión o en las luchas orgánicas, pero sobre todo a aquellos a los que puedas joder con un buen chantaje o una buena filtración si se pasan de listos. ¿Cómo? Nada, solo lo de la confianza y la gestión. Trevín se acerca a la cama de Villa agradecido, le da la mano y sale de la habitación. La guardia militar de Villa espera algún comentario. Finalmente uno de sus lugartenientes le mira y rompe el silencio con incredulidad irónica. ¿Este? Parece que siempre te mira a la bragueta cuando habla, por no mirarte a los ojos, pero me vale de momento, porque al colega suyo ese de Gijón ya no voy a poder pararlo mucho más tiempo. El tigre señala a uno de sus lugartenientes el teléfono y llama a Oviedo. Ya tenéis presidente. A ver si os dura más que el otro. Trevín, esto quiero decir Trevín, se convierte así en el cuarto presidente de Asturias, tras Rafael Fernández, Pedro de Silva y Juan Luis Rodríguez Vigil. De todos ellos, recordemos, solo los dos últimos han sido elegidos en las urnas.
God bless. El Oviedo se mide en los octavos de final de la Copa del Rey al Deportivo. La ida se juega en Riazor. El camino hasta llegar aquí ha sido bastante sencillo. En las 3 eliminatorias anteriores, el Oviedo ha eliminado al Recreativo, al Cádiz y al Toledo. Y ha marcado 15 goles en 6 partidos. Oli solo ha hecho 5 y ha convertido la Copa en un gran escaparate para él. Se trata de un desafío mayúsculo, teniendo en cuenta que el Deportivo es el líder de primera. Un equipo que apenas ha recibido 5 goles hasta ese momento en la jornada 18 del campeonato. Su entrenador, Arsenio Iglesias, ha sido capaz de complementar el potente bloque defensivo con un enorme talento arriba. Cuando Mauro Silva, Bebeto baila. Madre mía, y luego el de los chistes malos soy yo. Ya hombre, pero es que este era un clásico. El 5 de enero de 1994, el Oviedo, de blanco, juega uno de los mejores partidos de la era Antich. El primer tiempo es una auténtica exhibición. Los carballones, inspiradísimos, salen a morder al Depor. En el minuto 24, Armando remata a gol un rechace tras un disparo de Carreras. Y 2 minutos después, Jokanovic de cabeza hace el segundo tras un córner botado por Maqueda. Y el tercero es un golazo al borde del descanso de Rivas, que engancha desde el medio del campo un boleón que se comió Liaño. 0-3 y a los vestuarios. En la segunda parte, el Oviedo baja la intensidad, pero Oli en 2 ocasiones tiene la oportunidad de hacer el 0-4. Donato de rechace maquilla el resultado y hace el 1-3 definitivo. Y la vuelta es un mero trámite en un partido lleno de suplentes. El Depor se lo lleva por 0-1 y el Oviedo pasa de ronda. Otra vez en cuartos. Empieza la segunda vuelta y el Oviedo visita Mestalla. Fernando adelanta a los Ches en el minuto 12. Y media hora después de un penalti absurdo cometido por Suárez, Penef pone el 2-0. Así es como se llega al descanso. En el minuto 5 del segundo tiempo, por si todo eso fuera poco, Rivas le mete un ostión a Penef. Se lleva la segunda tarjeta y a la puta calle. El panorama es guapo. A pesar de eso, el Oviedo ha tenido ocasiones todo el partido. En el minuto 59, Jokanovic acorta distancias con un golazo desde fuera del área. Y como el Valencia le perdona la vida a los carballones, en el minuto 70, Jankovic saca rápido una falta, pilla desprevenida la defensa y Carlos empata. Y justo con el tiempo completo, Carlos la tiene y Sempere la saca en la línea de gol y el rechace, Jokanovic lo estampa contra el larguero. El partido se termina y el Oviedo, a pesar de no haber finalizado la remontada, sale reforzado de Valencia. El calendario es caprichoso y provoca un triple enfrentamiento entre Celta y Oviedo. El sorteo de los cuartos de final ha cruzado a ovetenses y a vigueses. El primer partido es la ida de la Copa. Por segunda temporada consecutiva, el Oviedo tiene en su mano la oportunidad de meterse en las semifinales de la Copa del Rey. El Oviedo domina el partido y, aunque es superior al Celta, solo consigue llevarse la renta del gol conseguido por Jankovic. Muy poco para los méritos de los azules. Apenas 4 días después, se repite el partido en el campeonato de Liga. Aunque el Oviedo consigue imponerse, el Celta es superior a los azules en un buen tramo del partido. Pedro Alberto marca el golazo de falta desde 30 metros y viene a celebrarlo donde estoy yo. O mejor dicho, donde está un yo de 13 años pasando frío, agarrado a una valla y con la revista que te daban en la entrada metida entre el jersey y la camiseta. Ya sabes, aquel fútbol. Había una que se llamaba Tarde Azul y Blanca, que era gratuita. Y otra bimestral que editaba el club, pero esa era de pago. 250 pesetas, que para mí era un pastón. En la vuelta de la Copa del Rey, probablemente el partido más importante de la temporada, el Oviedo se estrella. En el primer minuto, una falta de entendimiento entre la defensa y Viti provoca el primer gol del Celta. Eliminatoria igualada. El Oviedo, sin embargo, reacciona y se hace con los mandos del partido. Pero no puede darle la vuelta al resultado. A pesar de disfrutar de varias ocasiones clarísimas, es incapaz de batir a un Cañizares en estado de gracia. Y así se llega a la segunda parte. Otro error clamoroso de Viti provoca el segundo gol del Celta, nada más comenzar la reanudación. 2-0. A partir de ahí, un Oviedo conmocionado comienza a recibir goles por todos los lados hasta un total de 5. 5-0 y a casa. Este año tampoco se alcanzarán las semifinales.
Pero habrá que pasar página. Además, el Oviedo visita al Sporting en la siguiente jornada. Desde su encuentro en la primera vuelta, el Sporting ha mantenido su rendimiento en la temporada. En la jornada 21 es tercero, a un punto del Barcelona, que es segundo. Pero en lo institucional ha habido cambios sustanciales. José Julio Carrascosa, el director general que había ayudado a sanear las cuentas, ha salido del club debido a las tensiones con Manuel Calvo, que considera que su sueldo no es asumible para la entidad. El que fue gerente del Atlético de Madrid durante 27 años deja al Sporting en una buena situación económica. Le sustituirá Herminio Menéndez, piragüista campeón olímpico, representante de jugadores y miembro del Consejo Superior de Deportes. Un buen currículum, pero sin experiencia para el puesto. Meses más tarde, fruto del enfrentamiento interno, dimitirá el presidente Eloy Calvo Capellín, por sus desavenencias con Manuel Calvo, máximo accionista. El club necesita presidente y Areces, en representación del ayuntamiento, apuesta por el constructor Pepín Fernández, que es quien más pasta, a título individual, puso para comprar acciones. Y ya que Pepín puso les perres. Pero es finalmente Manuel Calvo, dueño de las conserveras, quien se hace con la presidencia del club en contra de una clara oposición interna que critica duramente este movimiento. Calvo tiene intereses en el Sporting. No olvidemos que es quien controla la publicidad del Molinón desde 1978. Y además es alguien que vive en Madrid y que pretende gestionar la entidad desde lejos sin vivir el día a día del club. Esta decisión será clave para entender el declive del club gijonés, que empezará en el derrumbe deportivo del equipo en la clasificación hasta el final de esta misma temporada. Respecto al derbi, es un encuentro emocionante, lleno de alternativas y una apuesta ofensiva decidida por parte de los dos. ¿Ah, sí, ¿De verdad? No. En realidad es un derbi de manual, un ceroceraco infumable. En esta ocasión, Berto hace un marcaje al hombre a Juan L., que por una vez no baila la defensa del Oviedo. Gabino desde el palco se crece. El pichón esta vez ni para caldo. Varios días después, el Oviedo se pone de luto por el fallecimiento de Daniel García Yagüe, presidente del Oviedo durante 5 años en una etapa muy oscura del club. Yagüe fue un oviedista entregado que puso su dinero para ayudar a sacar al Oviedo de Segunda B en el 79. Podríamos decir que diversificó sus inversiones al hacerlo. Exactamente. Personaje Yagüe. En fin, descanse en paz. En la siguiente jornada, el Madrid visita al Tartiere en medio de un enfrentamiento institucional entre los dos clubes. Ramón Martínez, directivo madridista, ha acusado al Oviedo de robarles a Suárez. Y unos días antes, Antis y Del Bosque han mantenido por la radio una discusión subida de tono. Un Oviedo a buen nivel le hace frente a un Madrid que termina imponiéndose con un golazo de hierro de volea en el que todo se ha dicho, Viti podría haber hecho más. En la siguiente jornada el Oviedo visita al Sevilla y a pesar del partidazo de Jokanovic, pierde por 2-0 en un partido en el que terminó jugando frente a 9 y en el que debería de haber sacado algún punto. 3 partidos seguidos sin marcar, y la sensación en Oviedo es que el equipo sabe mover la pelota y generar ocasiones, pero que es muy poco contundente arriba. Carlos regresa de una lesión para ponerle solución. Siempre, siempre, Carlos. Hace los 2 goles del Oviedo frente a la Real Sociedad que le sirven a los azules para llevarse la victoria. El primero con la zurda y el segundo con la derecha. Y todavía hoy muchos se acuerdan del siguiente partido. La bochornosa visita del Oviedo a Albacete. La actuación de Viti es horrible y comete una cantada tras otra, hasta comerse un total de 5 goles. El portero, que ha sido un jugador fundamental en esta etapa del club y uno de los grandes referentes de la afición, ha comenzado su declive. Su rendimiento ha empezado a ser un problema desde hace varios partidos y las críticas son ya un clamor. Cualquier día te levantas de cama, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo ni nada que hacer, saludas al día, quizás con resaca, y en el bar de la esquina descordaos con coñac. Vas por la calle, un día cualquiera, la chupa sobre el hombro, más perdido que el copón. Vas por la calle, un día cualquiera, mosqueado con todo, cagándote en Dios. En la siguiente jornada, el Barcelona visita al Oviedo. Los culés llegan en un gran estado de forma.
Koeman enchufa un misil en una falta al borde del área. Y Stoichkov, tras una jugada acojonante, hace el segundo sorteando a 2 defensas y fusilando a Viti. 0-2. Jankovic, a pase de Armando, reduce distancias en la segunda parte, pero Iván Iglesias, ya en el último tramo, establece el 1-3 definitivo en el marcador. Y la mala racha continúa en Zaragoza, donde el Oviedo pierde por 2-1 en la jornada 28. Quedan 10 jornadas y el Oviedo está a solo 2 puntos de la promoción por el descenso. Urge vencer, y el Oviedo rompe la tendencia ganando a Osasuna en casa, merced a un gol de Armando. El partido termina con 1-0 a favor de los azules y Carlos le vacila a Bustingorri, que está a punto de darle de hostias. En la siguiente jornada arranca un valioso empate en Valladolid en un partido en el que debuta el centrocampista Sietes, que además tuvo una gran actuación. Y luego recibirá al Depor en casa, que llega a Oviedo como un avión, y le mete 2-5 en otra mala actuación de Viti. Carlos y Jankovic, especialmente inspirados en este tramo final de temporada, hacen los goles. Entre semana el Oviedo recibe al Athletic de Bilbao. Antic sienta a Viti en el banquillo y anuncia que no va a volver a jugar en toda la temporada. El del Deportivo será, por tanto, su último partido de azul y el final de un auténtico símbolo oviedista. Mora debuta en la portería frente al Bilbao y Sietes parece haberse asentado en el 11 titular. Estas dos novedades son sin duda una de las claves del impulso del equipo. En un partido perfecto, el Oviedo le mete un merecido 3-0 al Athletic. Los 2 primeros goles son obra de Carlos, el primero de penalti y el segundo al empujar un rechace tras un remate de Armando al larguero. Y el tercero es un golazo de Sietes que enchufa con el exterior un balón desde el extremo izquierdo del área. El interior piloñés es un auténtico demonio por la banda y un soplo de aire fresco para el juego ofensivo del Oviedo. En la siguiente jornada toca visita al Calderón y de nuevo los azules son un auténtico ciclón. En el minuto 35, Jankovic abre el marcador con un auténtico golazo. El segundo lo hace Carlos en el segundo tiempo y el tercero Sietes tras un remate al palo de Suárez. 0-3, otro ciclón arriba y otra portería a 0. Y además un partido antológico de Slavisa Jokanovic. Prieto se gira hacia Gil en el palco, guiña el ojo y dice: «Paga lo que nos debes por Pirri». En la jornada 34, Irureta visita al Tartiere con el Racing. Nada más pisar el campo, recibe una ovación que hace emocionarse al técnico vasco. El oviedismo puede ser a veces muy jodido, pero sabe querer a los suyos. Por tercer partido consecutivo, el Oviedo se impone por 3-0, con 2 goles de Carlos, el último desde lejísimos, y uno de Jokanovic. Mora es una auténtica sensación en la portería, y Sietes sigue enchufado. El Oviedo vuela. En ese momento se pone noveno y quedan 4 jornadas para acabar la liga. La visita al Tenerife cambia la tendencia y el Oviedo recibe 2 goles en contra en los primeros 20 minutos. Pero Carlos, en un estado de gracia tremendo, consigue empatar con 2 goles. En esos momentos es el delantero español más en forma. En los últimos 5 partidos ha hecho 8 goles. Pero a partir de ahí, el Oviedo se deja llevar con 2 empates a 0 frente al Lleida y el Rayo. Y una derrota en casa frente al Logroñés de Aimar, en la que, por decirlo suavemente, no se salió a pelear demasiado el partido. Y que coincidió con la salvación de los riojanos. Gran coincidencia. El Oviedo termina la temporada, la 6ª consecutiva en primera, en el puesto 9º. No está nada mal, pero hace pensar que con un poco más de regularidad se podría haber apuntado incluso más arriba. Queda por saber si Carlos, que está desatado y ha metido 20 goles en 34 partidos, irá al Mundial de Estados Unidos. Pero Clemente finalmente no lo nombra en la lista. Los dos guardan viejas rencillas de su breve encuentro en el Atlético de Madrid. Hay que decir, como curiosidad, que ninguno de los 3 delanteros que el vasco se llevará al Mundial de Estados Unidos ha conseguido marcar 10 goles en esa temporada. Por ejemplo, se lleva a Salinas en parte por el partidazo que hizo en Irlanda y que fue clave para la clasificación. Sí, todos podemos recordar a Salinas en aquel Mundial. Sea como sea, la temporada termina y el balance es positivo. El Oviedo por momentos juega un fútbol espectacular, pero no siempre es tan efectivo como podría. Del juego conservador y defensivo de Irureta se ha pasado a un equipo que quiere la pelota, que busca dominar los partidos y propone. El 11 de esta temporada vendría a ser este: Viti, Cristóbal, Yerkan, Rivas, Carreras, Armando, Berto, Suárez, Jokanovic, Jankovic y Carlos. También tuvieron peso
Mora, Luis Manuel, Gorriarán, Pedro Alberto, Andrades y Maqueda. A las últimas líneas de esta historia, dense aquí reposo, maese Diego, que a las nuevas que vengan yo me pliego por contar el camino y ser memoria. Lleguen sus plegarias a buen puerto, sea eco de esta voz las muchas veces, que la torpe demora si acontece, muera, señor Adrián, como un ensueño. Séptimo capítulo y homenaje a Radomirantis, a Carlos Muñoz, Jokanovic y el precio del peaje, y a los que murieron en aquel horror. En Ucrania, en los Balcanes y en Yemen, por recursos se matan, no por honor. Que en guerra estamos, dicen en la tele. No te confundas, azul oscuro no. Que los que ya no creen en las palabras dejen de usarlas como mordiente. Que aquellos que llaman a la batalla se coloquen en la línea del frente. Suscríbete y no nos pierdas la pista. Así podrás proclamar con orgullo que tú ya escuchabas Azul Oscuro antes de que petara las listas.